Hola, buenos días. Bienvenidos a esta predicación para nuestra oración de esta jornada. Hoy es domingo, primer domingo de Cuaresma, y pues nos encontramos como cada primer domingo de Cuaresma con un texto que nos ubica en el contexto de las tentaciones del Señor. Este año, el ciclo que estamos siguiendo a nivel litúrgico nos centra en el Evangelio de San Marcos. Entonces, la versión de las tentaciones es bastante breve. Así que, pues nos vamos a detener en casi cada palabra, cada frase que va diciendo San Marcos, porque ustedes saben que Marcos es el evangelio más resumido que recoge la esencia de Jesús, la esencia de sus palabras y de sus hechos, pero al ser tan sintético, pues cada frasecita está cargada de gran densidad, que los otros evangelistas desarrollan un poco más. Entonces, me gustaba mucho, pues, acercarme a Jesús en este día de las tentaciones, porque lo primero que me llamaba la atención y que, pues sí, resaltaba en el texto, es aquello que dice San Marcos. Dice así: el Espíritu empujó a Jesús al desierto, lo empujó. Y entonces me gusta mucho porque cuando uno se confronta con la experiencia de la tentación, qué bien descubrir que no es que el espíritu nos tiente, el espíritu jamás tienta, de hecho lo dice por allá Santiago, Dios no tienta, jamás, pero nos pone en situación donde podemos ser tocados. ¿Tocados para qué? Para reforzar nuestras decisiones por Dios. Para eso sirven las tentaciones. Es como cuando ustedes y yo queremos participar en una carrera de atletismo, ¿no? Entonces, si uno quiere un fin, seguramente se van a oponer muchas cosas a lograr aquello. Entonces viene, yo qué sé, que no puedo entrenar, que a lo mejor me siento un poquito fatigado, que a lo mejor me voy a borrar de la carrera. Entonces, aquello que de alguna manera se opone al objetivo que uno tiene, aquello se puede llamar tentación, donde lo tientan, lo tocan a uno para que uno desista de su decisión. Y entonces es muy bonito porque el Señor, teniendo claro a qué vino, y vino a confirmar la alianza de Dios con nosotros, que es donde nos ubica el libro del Génesis al inicio. Génesis 9 del 8 al 15 habla de la alianza de Dios. Jesús, que es el cumplimiento de la alianza de Dios, sabe muy bien a qué viene y entonces experimenta muchos obstáculos para que aquello se pueda lograr. Es tentado. Primero, porque quiere ser solidario con nosotros en todo, menos en el pecado. Segundo, porque es nuestro camino, verdad y vida, y siendo tentado, quiere mostrarnos cómo vencer al tentador, cómo vencer la tentación. Y tercero, porque Él, haciendo este camino, nos muestra que es posible vivir para los planes y proyectos de Dios, aunque nos sintamos a veces tocados por el maligno, ¿no? Y entonces, por eso el Espíritu nos pone en situación. Y no sé si ustedes alguna vez han sentido en eso, en situación de tentación, que justamente acaban de salir de un mes de ejercicios y parece que todo viene a contrapelo, tienen una luz del buen espíritu de hacer algo y justo todo se pone a contrapelo. Parece que todo apuntara a que eso no debes hacerlo, que eso no era la llamada de Dios. Pero cuando tú has percibido algo de una llamada de parte del Señor, la has discernido, has orado, la has sopesado, pues aunque las cosas no se faciliten, conviene que seas obediente al Señor. Y eso es lo que hizo Jesús. Lo segundo que me encanta es que, en esa experiencia en el desierto, Jesús se quedó 40 días. La tentación aplica justamente cuando estamos en el desierto. Y Jesús es, de alguna manera, el que está encarnando en su propia vida aquel recorrido que hizo el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Ahí experimentó el pueblo de Israel la tentación, ahí experimentaron la sed, el hambre, por eso se quejaron ante Dios, por eso se quejaron de Dios y de Moisés. Jesús no reacciona ante la tentación como lo hizo el pueblo, mostrándonos cómo funciona un hijo de Dios. Y cuando ustedes y yo somos tentados, porque estamos en medio de un desierto existencial, un desierto laboral, desierto afectivo, un desierto, cualquier tipo de desiertos espiritual. Es decir, aquellas situaciones donde
eso, la vida nos viene a contrapelo, donde las cosas no se facilitan, donde hay aridez, donde a lo mejor no encontramos tan rápido la luz de Dios. Cuando estamos ahí, lo que más surgen es eso, como le surgía al pueblo de Israel, la quejadera, el deseo de regresarse, decir que no, que aquello no es. Y Jesús nos muestra cómo responde un hijo de Dios. Sigue allí, en medio del desierto, sometido al tentador, pero respondiéndole a Dios. Y me encanta porque continúa diciendo ahí que Jesús se dejaba tentar por Satanás. Eso suena un poco hasta confuso, ¿no? Dejarse tentar, pero en el fondo es reconocer que nuestra carne es frágil y que muchas veces experimenta esa fragilidad como un aguijón del tentador. Pero no podemos negar nuestra realidad. Y conviene que ustedes y yo reconozcamos cuando estamos pasando por una tentación. ¿Por qué? Porque la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación, ¿no? O sea, entonces, la tentación no es pecado. La tentación es la oportunidad de reforzar nuestro ser interior. Y entonces, cuando uno entre comillas, se deja tentar, no es que se deje tentar, en el fondo es reconoce que está siendo tentado, reconoce que está siendo desviado, que quiere dejarse desviar, que algo se está oponiendo al camino de Dios en nuestra vida. Pero entonces ahí es el momento de esa claridad interior para reforzar todos los medios espirituales, para reforzar la presencia de Dios en nuestra vida y no dejarnos vencer por el tentador. Para eso sirve la tentación, para que nuestro ser interior se vaya haciendo fuerte delante de Dios y se vaya haciendo cada vez más dependiente del Señor. Y entonces me llamaba mucho la atención una palabra que encontré ahí en la traducción, vivía entre alimañas. Vivía entre alimañas. A veces ustedes y yo sentimos que vivimos entre alimañas. Ok, me dice, Ala, ¿qué les pasa a estas personas que parece que están mordiendo como alimañas, no? Qué bonito, porque a veces el maligno también se personifica. Y se los decía hace unas cuantas semanas. El maligno no actúa solamente así como una fuerza que aparece, no, también actúa a través de nuestra carne, a través de nuestros pensamientos, o sea, en la tanta pensadera, ahí se mete el mal espíritu, o sea, en tantas lógicas raras y en tantas, esto es totalmente coherente, este es mi discurso, qué pena, ahí se mete el mal espíritu, uno tiene que ser muy sagaz y tener un olfato de espiritual para identificar cuando en mi lógica se está metiendo el mal espíritu. Y qué interesante, porque a veces también se personifica, pero dice ahí alimañas. A veces hay personas que funcionan como alimañas, ¿no? O sea, que nos llevan la contra, nos llevan la contra, nos llevan la contra, y pareciera que es que uno dice, yo soy que está equivocado, pero justamente me encanta eso. Ahí es el momento de discernir, de seguir adelante y no renunciar a la luz de Dios. Pero hay que discernir, hay que seguir discerniendo para no estar empecinados tampoco en nuestro propio pensamiento, pero saber que muchas veces el mal espíritu se encarna en personas que se ensañan contra nosotros, así como le pasó a Jesús, se ensañaron contra él. Y a veces nos pasa eso, amistades que terminan volteándose, personas que nos admiran que de repente terminan hablando mal de nosotros, personas a las que les hemos hecho favores, que les hemos ayudado y terminan diciendo cosas que ni saben y hablando mal de pestes de nuestra vida. Entonces uno dice, como alimaña, así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y qué bonito porque Jesús no se asusta, porque ustedes y yo también a veces somos alimañas de otros, ¿no? Y Jesús no se asusta. Jesús sencillamente nos enseña que aunque estemos así y aunque estemos rodeados a veces de alimañas y aunque nosotros a veces funcionemos como alimañas para otros, la verdad del Señor saldrá a la luz y Él se tiene que mantener firme en el Señor. Creo que la palabra clave es firmeza en la tentación, ¿no? Y entonces hay un punto que me llama mucho la atención y es que dice que está en todo ese contexto de las tentaciones en medio del desierto y cuando arrestaron a Juan, Jesús sintió que era el momento. Ahí se marchó a Galilea. Y entonces empezó a proclamar
El tiempo se ha cumplido. Y me gustaba mucho esta frase porque es con la que comenzamos cada año litúrgico, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, el primer domingo del año litúrgico comienza con esa expresión de parte de Jesús, el tiempo se ha cumplido y empieza un tiempo nuevo. Pero me gustaba hoy en el contexto de que la vida nos pone plazos. La cuaresma es un tiempo, 40 días, donde necesitamos reconocer que hay cosas a las que tenemos que ponerle plazo, porque los plazos son parte del proceso de la vida. ¿Qué tal que ustedes y yo nos diéramos in eternum para ver si superamos algo? Hombre, ahí nos podemos morir y sin superar algo, o sea, ese algo, ¿no? Es decir, uno necesita ponerse plazos. Un niño tiene el plazo de 1 año para asimilar una cantidad de asignaturas, asimilar unos contenidos y pues pasar de año, ¿no? Un universitario tiene un semestre para asimilar una cantidad de materia, asimilar unos conceptos, mostrar que aquello que está aprendiendo lo está implementando en su propia vida y avanzar. La vida nos pone plazos. Y el Señor dice, se cumplió el plazo. ¿Qué tal que en esta cuaresma tú te des cuenta de que hay cosas en la vida a las que le tienes que poner plazo? Que la vida en sí misma nos dice hasta aquí. No puedes seguir en esa actitud, no puedes seguir con el pecado como vas, no puedes seguir con ese camino desorientado que tienes, no puedes seguir haciendo papelones en tu vida, no puedes seguir haciendo shows. Necesitas dar un paso, necesitas madurar, ponte plazos. Y el Señor dice, se cumple el plazo. O sea, el Señor es totalmente consciente y totalmente claro en que necesitamos ponernos límites. La vida no son solamente ocurrencias nuestras, no son solamente hasta que a mí se me antoje reconocer las cosas, hasta que se me antoje. La vida lleva plazos. ¿Cuánta gente que se resiste durante años a un proceso de conversión y en el momento en que le diagnostican un cáncer, una situación difícil, empieza un proceso de buscar a Dios? Terrible, ¿no? La vida le puso un plazo, hasta aquí. ¿Cuánta gente que se la pasa toda la vida en la superficialidad y el día en que tiene un accidente, el día que una persona que ama se va, se muere, entonces empieza a plantear su propia vida? Son plazos que nos pone la existencia. ¿Cuántas veces estamos ahí sin valorar a los amigos, sin valorar pues las oportunidades que tenemos y el día que el amigo dice, se acabó, ya no puedo estar ahí a tu lado, me voy del país, me voy a otro mundo, me voy de tu lado porque tú no valoras mi amistad ese día, pero oye, no me hagas esto. Ya, hay que poner plazos. Y entonces, cuando ponemos plazos, es la pedagogía de Dios para decir, hasta aquí, conviértete. Pon un ultimátum al pecado en tu vida. Hasta aquí. Para. Hasta aquí. Y entonces el Señor pues es muy claro, puso un plazo, dice, se cumplió el plazo y el reino del Señor, el reino de los cielos ya está cerca, aquí está. Entonces, qué bonito que esta cuaresma lo vivamos así. Ponle plazo a lo que ahorita no te está ayudando a seguir a Jesús y empieza un camino donde el Señor esté en tu vida. Deja de seguir la comodidad y sigue a Jesús. Deja de seguir tu rabia y tus resentimientos y sigue a Jesús. Deja de seguir tus ideas que a veces están tan falseadas, tan maleadas, porque son tuyas y no son de Dios. Deja de seguir tus consejos, tus sabidurías, tus ideas retorcidas, tus conceptos tan sabidos, incluso tu piedad a veces tan vacía. Deja de seguir eso y empieza a seguir al Señor, que se cumpla el plazo. Entonces, regálate este domingo de las tentaciones, primero, para reconocer en qué desierto estás. Segundo, para reconocer que ese desierto es para algo, que el Señor te está queriendo invitar a crecer en algo. Tercero, que cuáles son las tentaciones o los límites que te está poniendo la vida para evitarte que seas fiel al Señor. Cuarto, cuáles son las cosas en las que tienes que poner plazo, porque no puedes seguir así. Entonces, que el Señor nos regale un domingo de las tentaciones lleno de su presencia, lleno de su luz y lleno de su fortaleza para que toda esta cuaresma sea realmente salir de mi comodidad y entrar en la voluntad del Señor. Feliz domingo, que el Señor los pueda acompañar todo este día. Un